Un mensaje clarísimo y atípico también, Jimmy, ¿no? Del Papa Francisco. ¿A quién le apunta, a quién le habla? Bueno, le habla a la política en general, le habla a los mercados financieros, le habla, los mercados no son una entelequia, son personas que hacen lo financiero, ¿no? Es muy fuerte, me parece el mensaje. Está acá en el piso con nosotros dos especialistas de distintas áreas para analizar justamente lo que expresó el Papa Francisco en ese video, que para muchos fue llamativo, pero muy claro en su mensaje. Subrayemos la palabra especulación. Está con nosotros Aritz Recalde, que es sociólogo docente de la Universidad de Lanús, y también Ernesto Matos, que es economista, director que forma parte de la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valores Sectoriales del Ministerio de Economía de la Nación. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla y qué analizan del mensaje del Papa Francisco? Sí, bueno, en primera instancia me parece que le está hablando a un mundo desregulado, digamos. Hay un gran hito en el mercado financiero global, digamos. Desde el año 33 que Roosevelt sanciona el acta de bancos hasta el momento que Larry Summers y Bill Clinton en 1999 derogan esa acta de bancos. Y eso es lo que permitía tener un sistema financiero que esté separado del ahorro y la inversión. Después del 99 vimos todas las burbujas que ya conocemos, la .com, la quiebra de Enron. Entonces hoy en las universidades también es una tarea pendiente, porque esa mirada especulativa generalmente está alentada por las distintas visiones que se dan desde la economía y que en muchos casos desacopla la realidad de la economía real, como en un país como la Argentina. Y tengamos un hito particular del año 2013, cuando en la ONU se sanciona la regulación a las deudas soberanas, que lo realiza la Argentina junto con China y Bolivia, y que pone un pie para que ningún país sufra lo que sufrió la Argentina en el caso de los fondos buitres. Bueno, de eso podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, pero sí es interesante, por supuesto, conocer ese punto de análisis. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo que este video, Francisco ratifica una idea que viene desarrollando en sus 3 encíclicas, en sus 5 exhortaciones apostólicas, que aparece muy fuerte en el encuentro episcopal de Aparecida, Brasil, del 2007, donde Francisco dice: el sistema financiero económicamente destruye la producción real. Ese es el primer mensaje fuerte. Hay un sistema de desarrollo capitalista que tiene una particularidad: destruye empresas. Llevado al terreno de la gente, eso genera lo que dice Francisco, la ideología del descarte. Un sistema mundo que tiene un sector de la población no ya explotada, como se discutían en otro momento los debates de la izquierda del siglo XIX, sino directamente afuera. Hay una pobreza que ni siquiera ingresa para que la exploten, sino que está totalmente afuera de ese sistema, y que Francisco dice el descarte. Y tercero, dice Francisco, es un sistema claramente inmoral, que construye una sociedad sobre el principio que es el egoísmo, la acumulación individual de riqueza, y que desliga al ser humano del compromiso social con la comunidad. Entonces esto es un mensaje fuerte y civilizatorio, no es solamente una crítica económica, sino es una crítica de fondo a la civilización que va a destruir al hombre, que destruye también al ecosistema y que tiene, bueno, en el medio la destrucción clara de la economía. Esto es un mensaje doctrinario, decís vos entonces. Claro que es un mensaje claramente doctrinario, que incluso uno, si lo mira en perspectiva histórica, ratifica una tradición doctrinaria de la Iglesia, una institución que tiene 2000 años, que en 1892 aparece una encíclica, León XIII, la Rerum Novarum, que donde hay una crítica fuerte a la acumulación capitalista, que se ratifica 40 años después con la 40º Ana, donde directamente se habla de dictadura de la economía, que sigue los discursos de Juan XXIII, de Pablo VI, y que atraviesa buena parte de la discusión de la Iglesia con el capitalismo y su dinámica financiera, donde en estas encíclicas o textos que yo vengo mencionando se dice directamente esto es una dictadura económica, y Francisco en ese sentido lo ratifica, dice esto es una dictadura, una nueva forma de relación colonial, donde el capitalismo tiene en el centro a lo que él dice es un dios falso, que es el dios dinero. Y en la realidad, en términos reales, ¿cómo se podría modificar? Bueno, lo que plantea el mundo hoy actual, y lo plantea un poco Francisco justamente, es que no hay regulaciones. No hay grandes regulaciones en el mundo que hoy estén penando estos movimientos especulativos o estos movimientos en los cuales se endeuda a determinados países de la región y obviamente después se pretende cobrar, digamos, ¿no? Como se está planteando ahora el tema de la discusión de las deudas externas. ¿Qué se hace con los países emergentes en una situación de pandemia? ¿Qué costo deben pagar, digamos, en relación a lo que hoy tienen que atender, que es la salud? Entonces, muchos de estos organismos internacionales que a veces avalan estos préstamos deberían también, digamos, tomar este video como para hacer esta reflexión y pensar un poco
qué va a pasar más adelante, si la sociedad va a priorizar el tema de la deuda o si va a priorizar la salud y la economía de un país. Y es importante que haya habido legisladores europeos que levantaron la mano y que pidieron también lo mismo, que sea contemplativo, en este caso el Fondo Monetario, pensando en la Argentina, por una deuda que es impagable y que es más impagable en épocas de pandemia. Esto cobra más notoriedad, cobra más fuerza para que Argentina pueda lograr algo que un mejor acuerdo, por lo menos en plazo. Y por lo menos pone una voz en el tema, digamos. Me parece que lo que no se discute de fondo es justamente qué regulaciones se pone al movimiento de capitales. Qué tipo de capitales ingresan a un país que generan movimientos especulativos, se apalancan en la economía real y luego salen sin rendir ninguna cuenta, digamos, ¿no? Y lo hacen a costa de un país que tiene que endeudarse, lograr esas divisas para que esos capitales logren su salida y transferencia al exterior. Entonces, todo ese movimiento no es solamente que pasa en Argentina, pasa en África, pasa en América Latina en general. Lo que pasa es que, por eso es importante el rol de las universidades. Los planes de estudio, a veces las universidades no ponen el foco sobre la regulación financiera, sino que discuten lo financiero, digamos, ¿no? Y la economía sigue siendo la administración de los recursos escasos. Y lo que está de fondo es un problema de distribución. Justamente, cuando uno piensa que el problema de que una persona no puede elegir entre una remera y un pantalón, no es que es un problema de elección, es un problema que no le alcanza la plata. Aritz, a ver, Sí. siguiendo por esa línea, ¿cómo juntamos un mensaje del Papa con las universidades? Bueno, el mensaje del Papa es ecuménico. Sí. Le habla al mundo. Al digamos. universo. Sí, al universo que trasciende las religiones. Después, bueno, particularmente en América, la religión católica tiene 1.200 millones de bautizados y la mitad están en América. O sea, es muy factible que dentro de todas las universidades muchos sean de afiliación católica. Argentina es un país que hay encuestas que dicen de cada 10 personas 9 se consideran creyentes y mayoritariamente esas en el universo de los católicos. O sea, puede que un montón de universitarios... Alta, es Sí, un número alto. Lo dice el CONICET incluso. Sí, muy alto. Pero universitarios. Claro, Dale. yo hablo en general. Por eso, ahí vamos. Por eso me imagino que dentro de las universidades habrá gente que dentro de su credo no sea interpelado. Y después me parece que su planteo es sumamente racional. Insisto, es sumamente racional porque da cuenta de una realidad. De hecho, este sistema económico es terrible para las condiciones de vida de la gente y eso lo estudia la economía. Y por eso no es casualidad que el año pasado Francisco convoca un congreso de economistas jóvenes a discutir esto. Ahora, lo que sí tiene en claro Francisco, y lo viene planteando, que la economía como actividad científica tiene que tener una ética, una apoyatura y una moral. Y entonces, en ese punto, entra también el discurso a las universidades a interpelar a nuestros economistas para discutir eso, cuáles son los fundamentos ético-morales de la economía. Y hasta qué punto lo que se llama ciencia económica no es un discurso ideológico que lo que viene a justificar, como dice Francisco, es una nueva relación colonial. Incluso Francisco ratifica algo muy fuerte, una nueva relación colonial donde hay un norte y donde hay un sur. Y donde no hay casualidad que los países sudamericanos o las periferias de las que habla Francisco son los principales perjudicados de esos. Por eso me parece que ahí hay una interpelación fuerte a la ciencia económica Y a la universidad. y a la universidad, claramente. Ahora, ¿quién debiera recoger el guante? Porque sigo pensando que este tipo de videos ha emitido, por supuesto, muchísimos mensajes, pero este tipo de videos es una rareza, es una tipicidad. O sea, además con un montaje, con una puesta en escena de todo lo que está mencionando. ¿Quién debiera recoger el guante? Y yo lo entiendo más que nada por las personas que tienen la posibilidad de alimentarse 3 veces al día y van a una universidad. Lo que está planteando también es una nueva ética, un poco lo está planteando Aritz, pero de la ética protestante, de la usura, digamos, de eso que el cristianismo en alguna manera, digamos, lo tenía como condenado. Sí. El tema de la usura hoy pareciera la normalidad, nos parece normal que alguien endeude a otro y le saque las cosas. Cosa que me parece que también está haciendo ese llamamiento, digamos, ¿no? ¿Qué pasa de las universidades? Que no hay un pensamiento, no digamos global, pero por lo menos regional, que condene esto en un sistema de ideas. Y me parece que eso es una tarea pendiente y que debería ir construyéndose, pero eso también implica que el rol de la universidad tiene que estar metido en el territorio para comprender, digamos, si nos vamos a plantear abstracciones, bueno, está muy bien, pero digamos, la realidad territorial te tiene que llevar un poco a ese objeto de estudio. ¿Qué pasaría con ese sistema de ideas en la Universidad Argentina? Bueno, hoy por suerte la universidad no es un solo sistema de ideas únicas. Y en el campo de la economía, que tradicionalmente la universidad había sido muy devota a la escuela liberal, en sus distintas manifestaciones, la británica o a partir de mediados del siglo XX, la neoliberal.
me parece que esa fuerza que tenía el liberalismo o el neoliberalismo dentro de las universidades hoy está bastante discutido. Y hoy vemos un sistema, son casi 57 universidades. Bueno, el mundo lo está discutiendo, aparte. Sí, además, muchas de ellas creadas incluso durante el ciclo kirchnerista, que me parece que le han dado un oxígeno a la discusión económica, han puesto el desarrollo en el centro del debate, el hombre, los problemas muy propios de la periferia, porque la ciencia, si bien puede ser universal desde un punto de vista, su aplicación es nacional. Y me parece que esa riqueza de discusiones, de debate, hoy está mucho más que hace unas décadas, y en la ciencia económica, pero me parece que en buena parte de las discusiones disciplinares de la institución. ¿Y eso cómo se cambió? ¿Cómo se modificó? ¿Un poco la realidad? ¿Un poco las nuevas maneras de pensar y de ver la economía? ¿Qué lo transformó? ¿O qué lo fue transformando? Bueno, yo creo que... Me imagino sí. que algunas privadas, algunas universidades, no tienen esta corriente que antes además estaba muy caracterizada también en la pública. No, claro que el liberalismo como doctrina económica no desapareció. Hizo crisis, sí, y hizo crisis frente a la sociedad y se fue en helicóptero en el 2001 en la Argentina y de repente la realidad obligó a rediscutir muchos dogmas. Y entre otros esos, en nuestro caso, los dogmas de la escuela liberal o neoliberal que habían sido hegemónicos durante una década de los 90 y que conducen al país al desastre. Me parece que esa realidad obligó a todo el mundo a rediscutir las bases, los principios sobre los cuales se organizaba el modelo de desarrollo. Me parece que esa crisis abrió puertas hacia adentro de las universidades y me parece que a su vez hubo un contexto político que generó las condiciones para discutirlo. Desde el ascenso de Hugo Chávez, las modificaciones en la política económica en Ecuador, las modificaciones en la política económica a partir de Néstor Kirchner en el 2003. Y me parece que esas condiciones macroeconómicas, macropolíticas también auspiciaron las discusiones hacia adentro de las universidades. Y después hubo un proceso de expansión, el más importante de la historia argentina, del sistema universitario, que se inicia en el 2003, se abren 19 universidades. Fue el ciclo de expansión universitaria más importante de los 200 años de vida independiente. Y me parece que ahí también hubo una apuesta, un mensaje muy fuerte a darle otra perspectiva más nacional, más social a las universidades y más regional. El mensaje de la creación de esas universidades era decir, bueno, si bien, insisto, el conocimiento es universal, la aplicación es nacional y regional. Entonces esas nuevas universidades fueron creando, desde mi punto de vista, una perspectiva mucho más adecuada del planteamiento de los problemas en donde estaban radicados. Ahora, ahí a Jimmy Persig se le llena el orgullo, ¿no? Por supuesto. El pecho de orgullo. Por ¿o supuesto no? que sí. Por supuesto que sí. Puedo volver ¿Cómo ves este mensaje al mismo tiempo que el discurso de Biden, ¿no? ¿Qué está pasando, no? El discurso... y te sumo el discurso de Putin porque van en la misma línea. Discutiendo a Wall Street, discutiendo más que nada, y un poco tomando la CEPAL, si querés, porque es la política expansiva en un contexto donde la pandemia todavía continúa y si es necesario modificar el esquema tributario para captar esos recursos, como es el aporte solidario, ¿no?, que fue hace poco en la Argentina, y que eso permita una mejor distribución o acompañamiento hasta que el tema se solucione, ¿no?, más que nada la pandemia. Pero creo que me parece que tomar ese discurso también pone en el centro que la política expansiva que tiene el gobierno hoy actual y que tienen otros países está todo más o menos alineados y preocupados porque la gente tenga un poco más para comer y obviamente para poder llevar adelante esto en un contexto de la actividad económica, digamos, está restringida. Bueno, varias veces después del discurso de Biden, donde los ricos deben aportar más, palabras más, palabras menos, el presidente hizo bastante hincapié a este discurso que para muchos en otra época, en otro momento, hubiese sido impensado, realmente impensado. Y hoy el presidente de los Estados Unidos está hablando de que esa es una necesidad que se impone ante las grandes desigualdades que hay. Ahora en la Argentina, más allá de un discurso por parte de un sector de los medios de comunicación y de un sector político, tuvo una recaudación importante. Digo, la mayoría de las personas que estaban alcanzadas, que son un porcentaje muy pequeño en la Argentina, pagaron. Claro, el 80%, pero volvemos de vuelta al tema de la ética. ¿Qué pasó con ese 20% que no, digamos, puso algún amparo o puso algún reparo, digamos, ¿no? Cuando vemos que el año 2020 muchos de estos sectores que están vinculados a este sector de la sociedad minoritario tuvieron ganancias, digamos. Estamos hablando de los sectores alimenticios. Entonces, ¿qué pasa con esos sectores minoritarios de alto poder e ingreso en la Argentina que se dan el lujo de poner abogados para no hacer un aporte que es por única vez? Cuando lo hace Rusia, lo hace Estados Unidos. Y lo dice el Papa. Y lo dice el Papa también. Ni más ni menos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.